Hola a todos, bienvenidos a esta segunda edición del Act Now Series de SEC. Estas son una serie de presentaciones que venimos haciendo y trabajando con respecto a foco en inteligencia artificial para las operaciones. El día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de MDR AI Workforce, ¿cierto? La detección autónoma más el expertise humana enfrentados a las amenazas que también utilizan inteligencia artificial. Pero antes de eso, les cuento que en la sesión de hoy día va a haber una etapa donde podemos tener preguntas y respuestas que van a estar al final, así que de igual manera las pueden ir dejando en el chat, que junto con el equipo las iremos respondiendo, ya sea al final o después nos ponemos en contacto con ustedes. Además, hay un sorteo, ¿cierto?, de una gift card de $100 en la cual pueden participar. Al final les voy a dejar una pregunta para que puedan responder y después de eso el equipo se pondrá en contacto con ustedes y aparecerá el nombre del ganador en pantalla. Otro punto último es que los colaboradores de SEC que están acá en la presentación no pueden participar lamentablemente en ese sorteo, ya que tienen información privilegiada, pero de igual manera los invitamos, ¿cierto?, a que puedan quedarse en la transmisión y puedan ver lo que tenemos para mostrarles. Sin más que eso, nos adentramos. Primero quiero ponerlos un poquito en el contexto, contarles, ¿cierto?, qué es lo que estamos viendo nosotros y qué es lo que hemos ido observando con respecto a las operaciones que son orquestadas, ¿cierto?, que son potenciadas por la inteligencia artificial. Por allá por septiembre del 2025 se identificó un grupo estatal que estaba vinculado al gobierno de China, que hizo las primeras manipulaciones de agentes de IA, en este caso relacionadas a Cloud, ¿cierto?, presente de Anthropic, haciéndole creer que ejecutaba pruebas de seguridad legítima dentro de diferentes organizaciones. Logró engañar de cierta manera a la gente, estableciendo ese contexto para que hiciera diferentes comprobaciones para ver si encontraba algo. En ese proceso, donde se iba haciendo todo este trabajo, lograron moverse por las diferentes etapas, ¿cierto? Reconocimiento, explotación, acceso a credenciales, movimiento lateral y exfiltración, a más de 30 objetivos, organizaciones que estuvieron siendo expuestas a este tipo de comportamiento, de las cuales también resultaron varias, ¿cierto?, como comprometidas. Y desde ahí, al 14 de noviembre, es que se registró la primera campaña orquestada por inteligencia artificial y en la cual Mitre la nombró con el código de C0062. Esta es la primera, como os mencionaba, campaña que fue orquestada y el primer caso documentado como espionaje que fue realizado mayoritariamente por inteligencia artificial sin una intervención humana constante. Y ahí es donde empiezan los primeros paradigmas de a qué nos estamos enfrentando o nos podríamos enfrentar al futuro, que es el día de hoy y lo que cada vez más va evolucionando con la modernización de los agentes y las capacidades que nos entrega la inteligencia artificial. Después de esto, vamos a profundizar un poquito más en el detalle. Hoy en día, el humano casi su trabajo es solamente de hacer una aprobación. Entre el 80 y el 90% del ciclo de intrusión fue ejecutado por la inteligencia artificial de una forma autónoma. Hoy día lo que nosotros casi estamos interviniendo en las diferentes operaciones y en las diferentes funciones que tenemos dentro de lo que queremos trabajar o lo que queremos potenciar se va disminuyendo muy poco. De hecho, casi podemos decir que nosotros podemos dejar todo que corra automáticamente y haga todos los procesos sin que nosotros tengamos que intervenir, pero ahí queda un poquito el porcentaje de confianza de que si nosotros validamos el 100% de las acciones, ya hemos visto que han ocurrido muchos tipos de fallos a nivel de infraestructura por decisiones que toma la IA, pero ahí cuando lo llevamos al sector de hacer la ofensiva, el fallo podría ser casi como un logro o un éxito, ¿sí? Entonces, alrededor de 30 objetivos globales entre empresas de tecnología, bancos, química y gobierno y más de 1000 solicitudes por segundo. Acá el problema es que no es la inteligencia artificial ayudando a un analista, sino que es la inteligencia artificial operando a la velocidad de máquina mientras el humano queda reducido a un rol de aprobación puntual. ¿Qué significa esto a nosotros? Que la velocidad con la cual se procesan esos datos nos van imposibilitando la capacidad de que como personas podamos ir respondiendo. Y en este foco nos lleva a que
casi el humano empieza a tener un rol súper decisivo y estratégico en cómo procesamos esta cantidad de información y estos datos. ¿Y qué hace el humano? ¿O qué pasa con el humano cuando está en esto, cuando ya empieza a ser parte? Acá, por ejemplo, vemos un caso de la videollamada donde nadie era real. Es un caso que es bastante conocido porque se hizo muy mediático, por allá por el 2024, donde a través de diferentes procesos, iniciando por un correo electrónico, un empleado de Arup en Hong Kong recibió un pedido de transacción confidencial por parte del CFO. Después de esto se generó una videollamada con el CFO y los colegas que él identificó dentro de esa videollamada, todos eran deepfakes, ¿sí? Todos eran personas que estaban en una llamada, pero con su rostro que estaba siendo intervenido de alguna forma o que estaba siendo replicado por el de otra persona, ¿sí? Y ahí viene todo lo que hemos visto en redes de cómo hoy día uno puede evitar en las entrevistas y todo lo que pasa, que es ponga su mano frente a su rostro para saber que usted no es una IA, levante los brazos, muévalo. Bueno, en ese caso, a esa fecha uno no estaba acostumbrado a que eso fuese normal o fuese recurrente. Entonces, el problema ahí es que obviamente resultó comprometido esa organización. ¿Cuál fue el daño? Transferencias hacia cuentas de Hong Kong. En total, se calcula que se perdieron 25.6 millones de dólares con un solo fraude de deepfake. Esto quiere decir, de alguna forma, que el 78% de las personas no distinguen bien entre lo que es una grabación o lo que es el reemplazo, superposición de un rostro de otro. ¿Sí? Entonces eso obviamente nos genera más complicación a cómo nosotros nos vamos enfrentando a las diferentes capacidades que la inteligencia artificial le va brindando como herramientas a los atacantes. La amenaza, como vienen viendo, ha cambiado con respecto a la velocidad a la cual nosotros nos enfrentamos. El ataque ahora ocurre tan solo en unos pocos minutos. En 29 minutos era el breaker promedio. Es el breaker promedio que hoy día estamos observando y que aparece en los múltiples reportes. Acá específicamente, por ejemplo, estamos citando a CrowdStrike. Dentro de eso, el breakout más registrado a día de hoy ocurre en 27 segundos y 4 minutos son lo que toma la recolección de los datos desde que se produce el acceso inicial. Y el 89% de las operaciones adversarias que utilizan inteligencia artificial hoy día lo están desarrollando en menos de un año. Entonces, o lo están adquiriendo. Ya hoy día es muy difícil que no veamos, por ejemplo, amenazas que vengan potenciadas por la inteligencia artificial. Porque al fin y al cabo están haciendo lo mismo que hacemos nosotros desde el lado de la defensa. Como yo trato de procesar más alertas, colectar más logs, ver más eventos, utilizando agentes y eso voy reduciendo el tiempo, lo mismo hace desde el lado de la ofensiva. Hay varios reportes donde aparece que hoy día estamos como en la cúspide del enfrentamiento entre lo que es la ofensiva y la defensiva potenciada por inteligencia artificial. Y eso lo hace muy interesante porque al fin y al cabo es quién sea más rápido adaptando la tecnología y quién pueda sacarle más provecho. Ahí es donde estamos hoy en día. Esto logró que, por ejemplo, el phishing se incrementara en un 442% en los últimos 6 meses, obviamente porque hoy día todo lo que tiene que ver con suplantación de voz también es muy fácil y muy sencillo de realizar y que también dentro del ransomware se ha visto inteligencia artificial indebida dentro de lo que es el código, dentro de lo que es la estructura y dentro también de lo que es el comportamiento. Ahí tenemos el caso de Promlock, por ejemplo. ¿Y cómo estamos nosotros acá en Latinoamérica? Hoy día LATAM pasó a tener un rol que es ya más de objetivo, ya es una región que está en la mira. Hoy día tenemos registros de que se han confirmado más de 125 ataques de ransomware directamente en LATAM desde el 2024 hacia la fecha. Hay tres veces más phishing avanzado con la utilización de IA, ya no es simplemente cambiamos un poquito la URL, metemos un adjunto, sino que hoy día hay mucho más procesos de campaña para poder ganarse la confianza de la víctima hasta poder lograr el objetivo. Y pasamos de un promedio de 32 días para la explotación de una vulnerabilidad a un promedio de 5 días desde que se publica, ¿cierto? Desde que se identifica que hay una exposición hasta que alguien intenta explotarla y logra su cometido. Entonces,
esto también significa que hoy día la cantidad de ataques que puede realizar una persona también se eleva, ¿sí? Hay más ataques que tú puedes ejecutar por minuto o por hora a la vez versus lo que antes podía hacer, donde te concentrabas mucho en lograr un solo ataque y ese era tu objetivo hasta que cumplías tu objetivo, sino que hoy día hay mucho más capacidad de poder ejecutar múltiples intentos de compromiso a la vez. Todos estos datos que ustedes están observando acá en pantalla se encuentran directamente en el reporte de CTA que tenemos nosotros como SEC, que es el SEC Think Ahead Report, y lo pueden descargar dentro de ese QR. Les prometo que no es malicioso. Ahí pueden obtener el reporte y pueden mirar y ver los diferentes datos y estadísticas que tenemos con respecto a lo que tiene que ver con resiliencia relacionada a inteligencia artificial. Entonces, el problema real no es solamente que lo que hoy día nos toca enfrentarnos desde la perspectiva del ataque, sino que ahora mirando un poquito más desde la perspectiva de la defensa. La mayoría de las defensas hoy día no logra adaptarse a la velocidad con la cual nosotros tenemos que ir respondiendo estos ataques. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una capacidad o pilares que tenemos que lograr contrarrestar. En el caso de nosotros, obviamente, al ser una organización MSCP, tenemos una cola, ¿cierto? Cola que viene dada desde múltiples clientes, múltiples fuentes de datos, múltiples eventos. Hay un turno, que un turno siempre tiene la capacidad humana, y también tenemos el proceso del triage manual. Eso es lo que uno encontraría como una organización que se quedó un poquito atrás en el tiempo. Pero todas tenemos este proceso, todas vivimos esto y lo que tenemos que hacer es evolucionarlo. Y eso es parte de lo que hoy día les voy a mostrar, cómo nosotros hemos ya logrado evolucionar esa etapa y lo que hoy día estamos haciendo en SEC para enfrentarlo. Acá, si lo podemos ver de diferentes formas y lo llevamos a cabo con respecto al cruce de los tier, dentro del tier 3, que representa normalmente el 10% de la fuerza de un equipo, tenemos lo que es threat hunting, detección, forense y la crisis como tal. ¿Cómo nosotros respondemos? El seniority o el nivel 2 o nivel 3, dependiendo de la escala de nuestra organización, siempre va a ser como el 10% del equipo, siempre es donde menos se invierten las operaciones porque también es el equipo que es más costoso en base a recursos de hora humana, ¿cierto? En el Tier 2, el 30% del equipo, tenemos la capa de investigación, correlación y la contención frente al escalamiento. Y por último, el 60% del equipo es el que está dedicado a trabajar en lo que les comentaba de la cola que se genera a través de los eventos, el triage, el falso positivo y el ticket por ticket que nos vamos viendo enfrentados en nuestra normalidad. ¿Qué pasa con esto? Que el 60% del equipo, obviamente, normalmente tiene un triage mucho más alto al cual enfrentarse. Y acá se genera una escala lineal, que es lo que veíamos hace muchos años. Si yo tengo más clientes, si tengo más eventos, si tengo más logs, necesito más personas. Y eso obviamente es más costo, ¿sí? Cada vez que había que procesar eso, teníamos que ir creciendo. Y al final, hoy en día, pleno 2026, ya es casi insostenible enfrentarnos contra un adversario con inteligencia artificial si siguiésemos en esa etapa. Pero para esto ha habido una evolución del SOC. Acá es donde nosotros empezamos a ganar terreno todos los que nos dedicamos al Blue Team. Si nos vamos a lo que de alguna forma menciona Gartner o Forrester, ¿cierto? Cuando empiezan a hablar del MDR o de las etapas en las cuales hoy día nos encontramos, todos veníamos de la pirámide, ¿cierto? De la base del T1, T2, T3, que era tener un equipo 100% gobernado o operado por personas. Después de eso vino la etapa del SOAR en una versión 2, ¿cierto? Ok, hay cosas que yo ya puedo ir automatizando, hay playbooks que puedo ir generando, si cuento con la tecnología, y ya hay cosas que puedo de alguna forma ir optimizando dentro de mi operación y puedo hacerme cargo de más eventos o de más información y ya voy siendo un poquito más eficiente, ¿sí? Hoy día se dice que estamos en una etapa del MDR 3.0, ya en una transición al 4.0, ¿vale? Podrán ver que hay múltiple documentación, todavía no se ha establecido una versión, un nombre del 3.0, 4.0, SOCLES,
no sé, y otras más terminologías, porque obviamente depende de que todas las marcas se pongan de acuerdo, pero si lo podemos ver en esta etapa de transición, hoy día tenemos lo que está potenciado por la inteligencia artificial y lo que ya pasa a ser una especie de autónomo. ¿Qué pasa con esto? Las primeras condiciones es que la IA como primera línea tiene que estar indebida dentro de nuestras operaciones. Para que eso suceda, yo tengo que tener una cantidad de personas, porque siempre va a ser necesario tener el human in the loop, como ahí aparece, porque tenemos que contar con la capacidad de supervisar lo que los agentes de IA van haciendo en nuestra operación. Y que la IA sea capaz de procesar y el humano gobernar. Si nosotros logramos hacer eso como industria, vamos a estar en una etapa más avanzada. Y aquí quiero comentarles que ya lo tenemos y lo vamos a ver en una demostración más adelante. Y por último, en la etapa número 4 es cuando ya vamos trabajando a la supervisión por excepción dentro del proceso de Human in the Loop, ¿sí? Que es como nosotros co-construimos cada cliente a su ritmo, porque esto también es muy importante. Hoy día ustedes pueden adquirir múltiples tecnologías que ya vienen con una capacidad de inteligencia artificial o la pueden adquirir aparte, ¿cierto? Hay muchas formas de tomar suscripciones de los diferentes proveedores de IA, conectarlos a sus fuentes de datos, ¿cierto? Pero la capacidad de cómo yo tengo el equipo humano para hacer ese entrenamiento o para hacer que eso vaya tomando un sentido y evitemos lo que es las alucinaciones y poniéndolo dentro de un contexto, va haciendo que sea más complicado en el cómo yo entreno esa operación, ¿sí? Y acá viene también algo muy importante, que lo que de alguna forma se busca es no reemplazar la inteligencia artificial de las tecnologías creando una nueva, sino que es complementándola, ¿vale? Hay un proceso que estableció y que han mencionado en múltiples ocasiones Microsoft, que es cómo yo tengo que generar una especie de fuerza de trabajo, un cowork entre mis analistas humanos y mis analistas o agentes de inteligencia artificial, donde tiene que existir un proceso de validación cruzada. De hecho, en algunos casos se dice que tiene que existir agentes que validen lo que el otro agente hace. Entonces, hay diferentes modelos que pueden encontrar que habla de agente, valida agente, y ese humano después entra y valida al segundo agente, pero después hay nuevamente un agente. Parece un poquito como que estamos armando un loop, pero dentro de los tiempos de proceso de investigación y validación van a ver que es muy reducido. Pero lo que logramos acá es que las decisiones y el entrenamiento que vamos haciendo en esos procesos sean más optimizados y que tengamos, obviamente, menor cantidad de errores en los procesos operativos. Y ahí es porque también ustedes van a observar que los últimos reportes que se han generado ha bajado el porcentaje de confianza que prestan, ¿cierto? O que brindan los agentes de inteligencia artificial hacia las operaciones que definían hace un par de años, no tanto, quizás un año hacia atrás, en los últimos reportes, que querían migrar su operación casi al 100% Sockless, ¿cierto? Pero hoy en día ha reducido por la cantidad de esfuerzo adicional que genera en función de falso positivo, en función de entrenamiento y en función de lo que es la alucinación. Acá el foco fundamental está en cuánto yo puedo confiar. Y la mejor forma de confiar, obviamente, es establecer un proceso de entrenamiento que me ayude a definir que este es el camino correcto que estamos tomando como operación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Si nosotros lo llevamos a un proceso de operaciones, tenemos siempre lo que son los niveles y tenemos las capas, que es lo que mencionamos antes. Niveles 1, niveles 2, niveles 3. Yo puedo hacer y poner diferentes agentes a trabajar en esas funciones que necesito procesar mayor cantidad de datos, mayor cantidad de eventos, por ejemplo, y optimizar todos esos procesos que en la antigüedad eran más lentos, donde yo tenía que ir a ver si llegó una alerta correspondiente a fuerza bruta, ver si ese usuario dentro de mi matriz de escalamiento era un usuario VIP, por ejemplo, y si era VIP, es igual a crítico, entonces tengo que llamar por teléfono al cliente. Bueno, ese proceso, que es mucho de if-else, ¿cierto? De hacer una comparativa de un diagrama, o que es netamente un playbook, ya puedo entregárselo a la IA, porque está bien predefinido, hay un contexto, ¿ok? ¿Y qué hace el humano entonces? El humano es quien define esos escenarios conjunto al cliente, ¿cierto? O que le entregan las recomendaciones
basado netamente en las capacidades y en la experiencia que viene trayendo ese humano. Y ahí es donde definimos también que hay cosas que la IA no nos puede reemplazar, pero sí nos puede complementar de una manera súper elevada, ¿vale? Ese es el punto importante. Mientras de mejor manera yo construya esa arquitectura de operación, mejor va a ser el resultado al que yo estoy apuntando o proyectándome. Entonces, en base a esa arquitectura, por ejemplo, si lo llevamos a un plano superficial, ¿cierto? Tenemos en la primera etapa todo lo que son las fuentes. Un cliente puede tener fuentes de EDR, XDR, CIEM, Cloud, Identity, cualquiera sea el caso, inclusive hasta los DLPs que hoy día te entregan, se ha conectado un pendrive, se ha desconectado un pendrive, se han cargado archivos, son plataformas que te sirven para generar un contexto organizacional y un contexto situacional de toma de decisiones. Pasamos por un proceso de ingesta, ¿cierto?, de cientos de parsers y casos estructurados que vamos configurando, ¿cierto?, durante el tiempo de la administración de estas tecnologías. Después de eso viene una etapa de triage, donde hacemos una clasificación y logramos reducir el ruido. Acá el concepto clave es el ruido. Si han leído los últimos reportes de igual manera, ya no se habla tanto de reducir la cantidad de falsos positivos, sino que el foco es reducir el ruido para yo poner todo mi esfuerzo humano en tratar de optimizar y tratar de responder con eso que de alguna forma es más importante o no. Porque un falso positivo puede estar en el contexto de haberse clasificado de esa manera porque una regla de correlación en un CIEM de X marca quedó mal seteado, ¿cierto? Pero si yo hago esas correcciones y yo logro con mis agentes de IA entender que ese proceso, que quizás era un falso positivo, y establezco el proceso de ruido y me enfoco en los falsos positivos que por probabilidad o estadística podrían transformarse en un verdadero positivo, estoy haciendo un trabajo mucho más eficiente. Y ese es el foco en donde hoy nos tenemos y nos enfocamos nosotros actualmente en SEC, es en la reducción de ruido, ¿sí? Ahí les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Después de eso viene todo lo que es con la validación humana, ¿cierto? Ya hablamos de Human in the Loop. Y después todo lo que es la respuesta cuando ya establezco un modelo que todos conocemos más y establecemos, que son los playbooks para los trabajos de acción. Entonces, con esta arquitectura de operación, yo ya puedo tener algo que está mucho más cohesionado y que tiene un proceso que se adapta. ¿Cómo lo hacemos en SEC? Tenemos nuestro workforce establecido desde una cobertura relacionada 100% a lo que son los agentes y agentes con contexto y con definición de trabajo. Entonces, hemos creado cada uno de estos agentes y en el caso principal tenemos 2 agentes que se llevan la mayor cantidad de carga. El agente Almir hace todo el proceso de triage, ¿sí? Define qué es benigno o qué cosa merece una investigación más en profundidad. Este es nuestro analista que se lleva la mayor carga de trabajo porque procesa la mayor cantidad de eventos y alertas por segundo, ¿ok? Porque él define esto es más color rojo o es más color verde, ¿sí? Dónde tengo que ir posicionándome y se lo pasa a la gente de Sherlock, ¿ok? El agente de Sherlock, obviamente referencia al detective más icónico dentro de la literatura, que es Sherlock Holmes, cómo valida los casos y profundiza si es que hay señales de algo que debiésemos profundizar, ¿ok? Y después de estos 2 agentes, que como les mencionaba, que es la estructura principal dentro de la arquitectura, tenemos alrededor de 30 agentes en total que tienen diferentes funciones establecidas. Como por ejemplo, pueden ver acá, el agente con capacidades de OT, ¿vale? O agentes con capacidades de ANSI, si es que tenemos regulaciones que cumplir, como en el caso de Chile con respecto al gobierno. Entonces, cuando nosotros metemos ese contexto y establecemos los primeros pasos para hacer la reducción de ruido y logra superar ese filtro y ya estamos viendo que se transforma en algo que es más crítico, que podría encaminar, ¿cierto?, a un proceso ya de, ok, tenemos que actuar porque es urgente, ya pasamos por todos estos filtros y estas revisiones y validaciones. Entonces ya tenemos un contexto más amplio de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ir envolviéndonos. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros logramos que establezcamos una operación basada en agentes,
no dejamos jamás, y jamás se debe dejar, al humano fuera de esta capacidad. El humano es quien al fin y al cabo va a gobernar cada una de las decisiones que se tomen. Nosotros, por ejemplo, cada determinado tiempo hacemos una revisión de lo que ese agente ha procesado, las decisiones que se han tomado y vamos haciendo mejoras con respecto a lo que de una forma súper sencilla, está establecido en el prompt de ese agente, ¿sí? Cómo tiene que actuar, cómo tiene que desenvolverse y de qué manera tiene que responder cuando se enfrenta con X situaciones. Hace un tiempo decíamos que si queríamos generar un agente que pudiese responder como un analista de Microsoft para entender un comportamiento de hunting basado en sistema operativo, teníamos que cargarle toda una base de conocimiento de qué son los Events ID, qué es un parent process, un child process, etc. Hoy en día eso ya no es tan necesario, ya no es tan específico, pero vamos un poquito más allá porque la base de conocimiento la tiene. El tema es cómo, qué hago yo con esa base de conocimiento. Y ahí es donde entra la capacidad de nosotros de poder generar ese entrenamiento y esa especialización de los agentes. Entonces, el humano tiene esa función de ir definiendo y decidiendo si lo que se está haciendo es lo correcto, ¿vale? Ahí es donde entra todo lo que mencionaba como el contexto del cliente y lo que conocemos como contextos de negocios por industria. Después de todos estos ciclos, nosotros logramos que cuando esto funcione, vemos una disminución con respecto a las horas, ¿sí? Y esto nos permite a todos tener una evolución. Por ejemplo, esta es una estadística tomada desde hace 14 meses hacia atrás de cómo veníamos trabajando en los tiempos de respuesta y en los tiempos, ¿cierto?, de actuación, MTTR, perdón, de cómo vamos tomando las diferentes definiciones y decisiones con respecto a casos. Y ya no es tan solo de caso a caso, uno a uno, sino que hoy día somos capaces de tomar múltiples casos, generar especies de correlaciones cruzadas y llegar a una decisión más puntual y específica, ¿sí? Y como verán, el gráfico lo representa, los tiempos de reducción obviamente avalan estos procesos de trabajar mucho en la arquitectura y trabajar en la definición. Eso es lo importante que nosotros tenemos que generar. Si dejamos todo esto, cargamos un par de agentes de la marca que ustedes gusten de inteligencia artificial y los dejan trabajando y que improvisen solo, no van a llegar al resultado que ustedes están buscando. Y por eso también nos enorgullece mostrar este gráfico. Creo que lo importante es aclarar, ¿cierto? Y transparentar que todos evolucionamos y todos vamos mejorando de manera constante. Para compartir un poquito indicadores con respecto al MDR de SEC. Hoy día nosotros, dentro de todos los agentes y todas las capacidades de clientes que tenemos como SEC, tenemos más de 200 clientes en diferentes industrias en los 5 países que hoy día operamos con el servicio de MDR. El 95% de los casos hoy día son resueltos por la IA, ¿vale? Casos que obviamente ya vienen con lo que les mencionaba anteriormente. Un triage, un comportamiento, un análisis y una definición. Y en ese escenario también se considera lo que es la limpieza del ruido, por ejemplo. Hoy día tenemos una tasa de error de un 0.27% y esa tasa de error muchas veces va relacionado a tema de falta de contexto, por ejemplo. Casos que se pueden corregir súper rápido trabajando de manera coordinada con los clientes y eso es algo que hoy día respondemos en conjunto a nuestros analistas y a los diferentes contrapartes de los clientes. La idea es poder reducir esos números, obviamente. Como les mencionaba anteriormente, tenemos más de 30 agentes en producción con un MTTA de 4 minutos en promedio y un MTTR de 8 minutos en promedio. Dentro de eso, no solamente es el contexto de lo que yo puedo entender y comprender y adicionar relacionado a lo que es eventos de defensa, sino que también cómo logro que CTA esté en el centro. Si ustedes revisan los diagramas de arquitectura de operación o servicios de ciberseguridad, siempre van a ver que la inteligencia o CTA tiene que estar en el centro. CTA es quien organiza y logra derivar cada uno de los escenarios y hacer que todo esté correlacionado y conectado. Nosotros no vendemos CTA como indicadores de compromiso, no te vendo una base de conocimiento de
no sé, 10.000 IOC relacionados a IP, hashes, URLs, entre otros, sino que lo que nosotros entregamos es un contexto organizativo, un contexto situacional, y te ayudamos a tomar las definiciones y decisiones correctas para tu organización. Si lo quieren ver de una forma más específica, ¿cierto? Y apelando a la literatura, son las decisiones que tú tomas a los niveles estratégicos, operativos, ¿cierto? Y tácticos, por ejemplo. Entonces, esa estructura es como nosotros ayudamos poniendo City en el centro, y les voy a mostrar eso en la demo de ahora. Entonces, para ir casi finalizando con lo que tiene que ver la presentación, volvemos a la historia del inicio, ¿cierto? ¿Cómo nosotros comparamos versus lo que pasó hace un tiempo en el escenario de este ataque, ¿cierto? Y lo que pasó con Anthropic dentro de los contextos a cómo lo vamos viendo en el día de hoy. Sabemos que desde 2024, 2025 hasta ahora ha habido una evolución exponencial, lo hemos visto con los diferentes crecimientos de los motores de inteligencia artificial, y hemos tenido evoluciones en los tiempos. Y creo que es correcto decir, como lo mencionaba anteriormente en el gráfico, que todos hemos logrado reducir los diferentes procesos y los diferentes tiempos de operación. Desde pasamos al tiempo cero, desde cómo creamos esa alerta, cómo generamos un caso estructurado y enriquecido, a cómo los agentes de IA logran este triage y contexto, cómo después el humano entra y valida todo esto que la inteligencia artificial hizo, ¿cierto? O enfocándonos en casos que sí tienen o cumplen con un criterio que ya predefinimos, y después cómo ese contexto vía playbook pasa a reducir el tiempo en el cual nosotros tenemos que ya responder y tomar una definición y una decisión, versus horas, ¿cierto? Minutos que nos enfrentábamos en el pasado, donde teníamos operaciones más manuales o operaciones más humanas. La importancia acá no es que es máquina contra máquina, como dice acá en esta última frase, sino que es máquina con un humano al mando, ¿vale? Tomen eso como referencia, revísenlo y valídenlo dentro de lo que ustedes tienen o cómo hoy día piensan construir su operación con una arquitectura basada en agentes. Eso es algo que nosotros ya logramos y que de alguna forma podemos demostrar y procesar para que todo esto tenga mayor sentido a nivel de operación. Lo importante también es cómo nosotros logramos este escenario a día de hoy. Acá tenemos a Nautilus, tenemos dos plataformas que les voy a mostrar. La primera es Nautilus, ¿cierto? Que Nautilus logra centralizar todos los datos y toda la información de los diferentes servicios que tengan los clientes con SEC, y después tenemos el SecMD Airflow AI. Esta herramienta que está dentro de Nautilus como un módulo logra procesar y tener todo lo que va destinado desde la defensa o con foco en defensa para los clientes. ¿Cómo logramos este escenario? A medida que nosotros tomamos todos esos eventos que provienen de las diferentes tecnologías de los clientes, ¿sí? O desde su mismo SIEM, entiéndase que no logramos reemplazar un SIEM o no hemos creado un SIEM desde cero, no tendría sentido alguno, sino que tomamos toda esa inteligencia y todas esas amenazas, los procesamos y aplicamos la inteligencia nuestra de SEC de cómo brindamos el contexto y brindamos el escenario. Somos un complemento adicional a la inteligencia que hoy día tiene cada una de las marcas. De esa forma lo hemos validado y lo hemos probado en conjunto a cada una de las marcas de las que hoy día somos partner, y es así como se brinda el servicio. No tienes sentido que nosotros logremos reemplazar una inteligencia de marcas súper potentes a nivel mundial, sino que el trabajo de nosotros es lograr complementarnos y conectarnos con ustedes como clientes u organizaciones a lo que les brinda la marca dentro de lo que ustedes adquieren como servicio, ¿sí? Cuando tenemos ese resultado completo es que logramos hacer más óptima lo que tiene que ver con la operación, y así logramos que también hayan resultados más eficientes con respecto a lo que queremos ver en los niveles de exposición, los niveles de triage y las decisiones que tenemos que tomar en el día a día. Entonces, ahora les voy a mostrar una demo para que puedan entender este proceso. Esta es la herramienta de MD Airflow AI, ¿sí? Lo que ven acá obviamente es una representación, no son clientes reales ni números reales, ¿sí? Pero esto es exactamente cómo se ve nuestra herramienta. Dentro de este detalle que ustedes pueden observar acá,
tenemos menú de casos, donde están los diferentes casos que vamos procesando con respecto a qué cosas son más o menos críticas, cuál es el impacto que esto va teniendo y el estado de esos casos. Si los casos fueron escalados, ya sea porque tienen una criticidad que hay que profundizar o ya sea porque es un caso que fue resuelto con una definición en particular. ¿Ok? Si es un caso que tuvo que ser tomado, ¿cierto? Y elevado por su nivel de severidad o impacto, es como nosotros lo vamos cruzando. Después de eso, les quiero mostrar, acá hay un menú de ejemplificación de cómo opera este caso. Por ejemplo, si nosotros recibimos un escenario en el cual hay un acceso de credenciales al core bancario, acá estamos tomando Banco Meridiano como ejemplo, cuando se produce la inyección de una alerta, esa alerta pasa por los diferentes procesos que nosotros tenemos y que corren en paralelo con respecto a lo que debe validar los agentes que nosotros tenemos, que les mostraba anteriormente en la presentación. Cuando se procede, ¿cierto?, a realizar las validaciones y pasa por cada uno de estos detalles, llega a una parte que es cómo esto se le escala y qué es lo que ve un analista de los que tenemos nosotros hoy día en el SOC, ¿vale? Y ahí me quiero detener un poquito cuando lleguemos a ese punto. Pero lo interesante también acá es cómo nosotros hemos establecido esos diferentes procesos y la información que hay dentro de este punto. Si ven un poquito acá dentro del proceso en el gráfico, hay algo que está relacionado al ingreso de los datos, ¿sí? Déjenme aumentar un poquito para que puedan observar mejor. Pero hay acá una parte que es cola de ingresos. ¿Cómo nosotros recibimos ese pipeline de datos de los diferentes correlacionadores que podemos tener en los clientes o de las diferentes tecnologías? Acá también se toma en consideración que hay clientes que quizás no tienen la capacidad de tener un correlacionador, pero tienen una única fuente de datos, como en el caso de un XDR, por ejemplo, o un EDR, que necesitan que en base a eso se trabaje su capacidad. Nosotros tenemos Collector, propietarios de SEC, que tomamos esos eventos desde los diferentes tecnologías y hacemos una normalización y un proceso a través del protocolo de OCCF, que para quienes no lo conozcan, el protocolo OCCF es, en algún momento las diferentes cloud públicas se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿por qué no hacemos que todos los log source tengan la misma nomenclatura? Si es una IP de origen, el log dentro del dato aparezca como source IP o aparezca como IP de origen, si en español, ¿cierto? Y no sea al revés como IP-source, por ejemplo. Sino que tratemos de normalizar eso y establecer un protocolo para que todos podamos entender de la misma manera. Entonces, en cada uno de estos contextos o estas etapas que hemos definido está la capacidad que nosotros tomamos para llegar a esta definición. Y como ven acá, hay una aprobación. Acá es donde viene ya el caso que tiene que resolver el analista, la decisión que tiene que tomar. Hay un caso, ¿cierto?, que es resumido por el agente en base a recomendaciones, ¿cierto? Hay capacidades que van relacionadas a un impacto, un riesgo, una dificultad de explotación y una confianza. Y también hay datos con respecto al impacto de negocio relacionado directamente a las joyas de la corona que tenga el cliente. Entonces, en mi caso, apruebo y ejecuto para que este caso obviamente llegue a destino, ¿cierto? Se procese la investigación y después de esto, como ya estaba dentro de un escenario preestablecido, yo defina, ok, creo que esto es crítico y tenemos que actuar y tenemos que definir. Entonces, cuando ese proceso se establece con respecto al caso, hay acá un expediente, que es la revisión que yo veo dentro del analista. Y si se dan cuenta, estoy viviendo fuera del SIEM, estoy viviendo fuera del IDR o de la tecnología que ustedes tengan, sino que estoy dentro del procesamiento que nosotros hacemos como los datos que ya tenemos indebidos dentro de SEC. Y tenemos conectado, obviamente, todo lo que es operaciones tradicionales por detrás. En el background de esto están las tiqueteras, están los llamados telefónicos, todo desde un único panel, ¿sí? Lo que hemos hecho también es reducir las capacidades de que yo no tengo analistas operando para, no sé, los mismos 200 clientes que mencionaba, teniendo que conectarse a cada uno de los 100 para revisar los datos, sino que hoy día nosotros tenemos toda esa información centralizada y nos permite tener una inteligencia del sector que ahora se los voy a mostrar. Entonces, si acá yo tuviese que escalar el caso a otro analista de un nivel superior, yo puedo establecerlo desde acá mismo. Inclusive puedo armar la war room
en la cual ya se establecen los contactos del cliente, tanto como los nuestros, y se genera esa llamada para que todos nos subamos porque hay algo que ya está cumpliendo con un criterio que es súper elevado para nosotros. Y también está el cambio de criticidad, porque es lo que hablábamos anteriormente, que dentro de estas capacidades pueden haber errores, y ahí es donde tenemos que profundizar más en el contexto, ¿sí? Y acá también, algo que es clave cuando hablamos de inteligencia artificial como agente es la capacidad determinística, ¿sí? Que súper ejecutivo, pero cuando decimos que es entregarle a la IA la capacidad de tomar decisiones, que es decirle, por ejemplo, que 1 más 1 siempre va a ser igual a 2, ¿vale? Entonces, en este caso, siempre que haya una joya de la corona bajo ataque, tiene que tener una criticidad mayor a 7, por ejemplo, porque es algo que el cliente ya definió como que es lo más importante para la continuidad de su negocio, y ahí es donde tenemos que enfocar nuestro esfuerzo y establecer todas las prioridades. Entonces, esto es lo que nosotros vemos como caso y donde profundizamos como analista. Y también está todo lo relacionado a los pasos ejecutados, que es lo que les mencionaba de cómo nosotros después auditamos que se tomaron las decisiones correctas. En la cola de ingreso, por ejemplo, yo puedo validar el log y el detalle de lo que ingresó dentro de ese pipeline a través de mis collectors. ¿Qué es la información? Saber si esto fue bien parseado y después cuando lo normalizamos en OCCF, por ejemplo, ver que haya cumplido con lo que establecimos para que, si yo después quiero hacer un análisis global de todos mis clientes, lograr identificar que hay información o datos que se están presentando en múltiples clientes, que eso es también lo interesante, cómo yo puedo lograr crecer la inteligencia y después recomendarle a mis clientes del sector financiero que hay algo que está sucediendo. Y eso es lo que llamamos inteligencia de sector. Por ejemplo, donde a través de un pool de clientes yo voy viendo cuál es el comportamiento en cada uno de estos clientes y defino cuáles son los tiempos hasta tomar esa atención y hasta tomar esa definición de cómo se van comportando. Yo hoy día te puedo decir a ti, cliente de la banca, cómo estás, sin entregar información obviamente confidencial, cómo estás versus las otras bancas que están con SEC, ¿sí? O en cada uno de los diferentes tipos de industria. Y eso te permite a ti tener, ¿cierto?, esa comparativa que siempre uno necesita por algo que es natural del ser humano, para saber si estás bien, si estás tomando las decisiones correctas. Incluso lo podemos cruzar con información específica, como en el caso del protocolo, ¿cierto? O el framework de CITEM, ¿vale? Que me ayuda a tomar más decisiones puntuales. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con la visión ejecutiva de cuál es el resumen de lo que tú has tratado, ¿cierto? Y un aproximado con respecto al costo de procesamiento en base a los agentes y al impacto que esto podría tener. Pero lo importante también es cómo yo establezco esas decisiones, cuáles son los pasos determinísticos que tomo para que mis agentes tomen buenas decisiones y cómo yo establezco los protocolos y condiciones de la acción, que es lo que hablábamos de las joyas de la corona, ¿cierto? Cuando yo identifico que hay cosas que son súper críticas, que estos son casos que nosotros ya tenemos creados y que van dentro del servicio, no creamos todos estos casos nuevamente con el cliente, a no ser que sea algo súper específico, ya queda definido ese playbook de actuación de que si hay un cifrado en curso, hay una exigencia para el analista, no tenemos por qué omitir, ¿cierto?, el cifrado. Eso obviamente está relacionado a un comportamiento anómalo, no hay que omitir ese caso, ¿sí? No es reducción de ruido, por ejemplo. Y así es como se van tomando las diferentes acciones y definiciones con respecto al servicio de MDR. Y después, ¿qué pasa? Cuando hablamos de Nautilus, ¿cierto? Que les mencionaba que es donde nosotros hoy día logramos centralizar toda la información de los clientes en relación a los servicios que ese cliente tiene cargada. Yo puedo, a través de la gente que tenemos en Nautilus, establecer preguntas para poder resumirme cómo va en curso el servicio, ¿sí? Déjenme escribir. Y puedo hacer la pregunta para poder saber que, teniendo todos los servicios que hoy día cuento en SEC, cómo se van comportando esos servicios, en qué me tengo que enfocar, cuál es mi resumen. Ya no necesito contactar a la operación como era en la antigüedad y decirle, me pueden hacer un informe export de cada uno de mis servicios, o ya no necesito tampoco saber si tengo 2 servicios contratados, cómo esos servicios se interrelacionan.
sino que lo que buscamos es que exista solamente un núcleo centralizado con respecto a los servicios. Y eso nos entrega a nosotros un resumen, ¿sí? Que incluso tienes la capacidad de ser escuchado como podcast si necesitan prepararse rápido para tener una reunión o ir escuchándolo mientras lo manejan, lo pueden solicitar. Va la detección y respuesta, tenemos las alertas, cuáles son los triage, los minutos que no hemos demorado, cuál es la gobernanza y madurez, ¿cierto?, que nosotros estamos teniendo con respecto a nuestro negocio y los servicios. Después, cuáles son las vulnerabilidades, si es que cuento ese servicio, dónde he tenido más vulnerabilidades, cuáles han salido en los últimos scans, qué tengo que priorizar de alguna manera o dónde tengo que ir a actuar porque he visto vulnerabilidades que tienen un nivel mayor. Y también, si es que tengo servicios gestionados, por ejemplo, relacionados a administración de tecnología, cómo tengo que enfocarme en eso, ¿sí? Y pueden bucear, obviamente, en cada una de la información, pueden pedir información adicional, pueden generar nuevas preguntas y con eso ir resumiendo y teniendo todo el detalle con respecto a lo que está relacionado a los servicios de SEC, ¿ok? Así que ahora vamos a las preguntas, a ver qué resultó de la presentación. Diego Sangüesa, buen día, me interesa saber si usan IA local o cloud en el proceso, cómo lo hacen con la fuga de información en el caso de que se use IA en la nube. Hola Diego, mucho gusto. Utilizamos IA de dos maneras, ¿vale? Todo va dependiendo de qué es lo que tengamos dentro de la arquitectura definida. La mayoría hoy día funciona de forma local dentro de la nube, ¿sí? No es que esté en un data center como on-prem, sino que está obviamente dentro de nuestra propia arquitectura basada en nube pública, ¿sí? Entonces, no es que utilizamos el agente de cloud que todos tenemos en nuestro escritorio, sino que tenemos ese propio agente en modo privado, por decirlo de una forma súper resumida. Luis Fuentes, cuando hablamos de IA, sabemos que las alucinaciones son un fenómeno común. ¿Cómo garantizan que la IA no genere alucinaciones al procesar los datos? Eso es una muy buena pregunta y es interesante. Cuando hablamos un poquito en la demostración acerca del contexto y de la joya de la corona y de lo que yo tengo que establecer, trato de definirle a la gente que la decisión que tome esté lo más relacionada posible al escenario puntual que estamos enfrentando. Voy a hacer un ejemplo súper gordo, pero si digo que a las 12 del día con el cielo despejado es de color azul, va a ser azul, ¿cierto? Entonces, en esa forma trato de limitar el escenario para que no mire un poquito más allá o no trate de tomar una decisión diferente, perdón, a lo que ya establecemos como detalle. Fritz Marte, me sumo a la consulta de Luz Fuentes. ¿Cómo dejan a la IA para que Safety en OT sea algo principal con el resguardo de la seguridad obvia? Eso es muy interesante. Cuando nosotros entrenamos a los agentes de OT y los clientes que tenemos hoy día en infraestructura OT, tratamos de hacer un trabajo muy específico. Normalmente tenemos acompañado tanto desde la marca y las decisiones como el cliente y el contexto que tiene en la infraestructura OT, como también del lado de lo que tenemos con los especialistas en OT. Las decisiones en OT son súper cruciales y críticas, entonces dejamos muy poco a la probabilidad a que pueda tomar una decisión de alucinación, como cuando lo más burdo que uno ve siempre es como hay una vulnerabilidad, parcha, actualiza. Ese es el principal error que puede ocurrir en la infraestructura OT. Nosotros no podemos llegar y parchar, no es una solución. A veces aplicar un workaround que logre evitar establecer un tiempo de parchado, ¿cierto? O de actualización va a ser mejor que generar un impacto que podría denotar en una afectación directa en la que es la continuidad de la vida humana, por ejemplo. Carmen, ustedes operan en varios países. ¿Existe alguna forma de aplicar la regulación específica de cada uno, como la Ley Marco de Ciber de Chile o la LGPD de Brasil? Sí, eso también es interesante. Hoy día tenemos, yo creo que voy a usar una palabra que es lamentablemente, las regulaciones que se están
poniendo acá en Latinoamérica van muy del lado de lo que cada país opina y dónde están sus intereses y sus decisiones. A diferencia de si lo comparamos con algo como más cohesionado, como sucede en Europa, mm, acá hay diferenciaciones. Pero para nosotros eso no es un problema. Tenemos agentes que van revisando directamente dónde tiene que enfocarse y cómo lo tiene que cruzar con la información que cada uno de los gobiernos y estados, ¿cierto?, pide con respecto a esos datos. Por ejemplo, en Chile tenemos ley de protección de datos, tenemos las exigencias que de alguna forma se establecieron con la ANSI, entonces tenemos todos ese detalle. Y vamos con la última pregunta. Tomás Navarro, buen día, consulto lo mismo Carmen López. ¿Cómo se regulan respecto a las leyes de los distintos países? Tomás, como lo mencionaba, la idea es que nosotros podamos establecer dentro de esos mismos agentes y el contexto, como mostraba en el laboratorio, de lo que está relacionado a ti, ¿cierto? Como cliente, de qué es lo que te afecta o cómo tienes que ser evaluado, cómo cruzamos esa información. Y no solamente con las regulaciones de los países, sino que también si tú hoy día estás cumpliendo con diferentes auditorías o certificaciones, como en el caso de, por ejemplo, ISO 27001, y tú tienes que validar ciertos procesos y te piden la evidencia para recertificarte, ¿cierto? O aprobar nuevamente la auditoría. Nosotros también cruzamos información y te entregamos ese detalle. La idea es que mientras menos nos tengas que preguntar o pedir cosas durante el servicio y más información tú tengas al alcance de tu mano dentro de este portal o se lo puedas pedir a la gente como lo hice yo, va a ser mucho más fácil y eficiente para los dos, tanto como para cliente y proveedor. ¿Sí? Entonces, eso. Ahora vamos a pasar en los últimos 5 minutitos que nos va quedando al desafío, ¿ok? Les voy a mostrar a continuación cuál es la pregunta de desafío por la cual ustedes van a competir por esa gift card de $100. Y aquí va. ¿En qué plataforma es SEC? El CISO ve el MTTA y el MTTR de la operación y el resumen del agente de ella. Y selle toda la revisión del mismo caso, todo en la misma pantalla, ¿sí? ¿En qué plataforma? ¿Sería en Sherlock, en Nautilus o en Almir? Acuérdense lo que vimos ahí en la presentación, en la demo, pero ese es... Va a aparecer en pantalla cuál es el nombre del ganador. Ahí producción me va a ayudar con eso. Ok, Adrián Cancino. Pero tengo una duda. Ese Adrián Cancino es de SEC, así que no aplica. Pero el ganador de igual manera será contactado por el equipo de producción, así que no se preocupen con eso. Pero sí, es correcto, efectivamente. Nautilus es la plataforma de la cual nosotros estábamos hablando, que es donde queda todo el detalle y toda la información con respecto a lo que está dentro de los diferentes servicios. Ahora, como les mencionaba, la idea es que producción los va a contactar, así que no se preocupen por eso. Ahí, lo siento, equipo SEC. Pero la idea es que podamos continuar con la conversación. Pueden contactarnos a cualquiera de... pueden contactarnos, perdón, el QR que es de color blanco para la sesión de diagnóstico de tu operación. Hoy día estamos haciendo sesiones para que ustedes puedan evaluar y validar cómo está su operación, su infraestructura, sin más allá de ir a juzgar o revisar lo que tienen, sino que desde una mirada constructiva y poder generar recomendaciones y también validar dónde tienen que ir ustedes evolucionando en esta teoría que les mostraba durante la presentación. Y en el QR de color verde tienen todo el detalle del Think Ahead Report, donde pueden, ¿cierto?, observar todo lo que nosotros vamos construyendo durante el año y la información relacionada a los diferentes servicios y operaciones de SEC. Antes de despedirlos, de igual manera, si hay alguien que quiera contactar directamente o escribirnos, ya sea por LinkedIn o otro lado, bienvenido sea, no hay problema con eso, estamos para ayudarlos y responder y dejarlos también invitados a la próxima sesión donde vamos a hablar de Incident Response, que el próximo webinar de esta serie de SecI está para fecha del 19 de agosto, ¿sí? Ahí están los diferentes horarios para sus países, pero más que nada invitarlos, agradecerles por su tiempo, su participación y espero que les haya gustado mucho esta presentación. Así que muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente día.